tal? Nos encontramos nuevamente en la clase de historia con el segundo video de la semana 10 de Aprende en Casa. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la cultura zapoteca. Esta cultura se desarrolló durante el periodo clásico del año 250 a 900 después de Cristo, como podemos observar en la línea del tiempo. Se ubicaron en los valles del estado de Oaxaca y con el paso del tiempo se fueron uniendo hasta conformar dos de las culturas más importantes del periodo, que son la zapoteca y más adelante la mixteca. Bueno, aquí también ocurrió lo mismo que con los teotihuacanos. Parte de los olmecas que salieron de su lugar de origen y otros pueblos más pequeños que buscaban un lugar donde sentarse, llegaron a esta región de Oaxaca y pronto empezaron a crecer y a unirse también, al igual que los teotihuacanos, en un solo pueblo que fueron los zapotecas. Esta palabra zapoteca, el nombre de esta cultura, proviene del náhuatl y significa habitante del lugar del zapote o pueblo de zapote. Los zapotecas se llamaban a sí mismos como Benesa o Vinizá, que significa el pueblo de las nubes, pues creían ellos que provenían directamente del cielo o de los dioses. Y además este nombre hacía referencia a que habitaban en tierras montañosas altas. Las principales ciudades de esta cultura zapoteca fue una que fue Monte Albán, una de las más ricas y poderosas de Mesoamérica, con una población cercana a los 25,000 habitantes. Ellos dominaron la costa del Pacífico y el istmo de Tehuantepec, que se encuentra en Oaxaca, y se le considera uno de los complejos arqueológicos más importantes del país actualmente. Las fotografías que estamos viendo es de cómo se ve esta ciudad Monte Albán. Actualmente vemos que es, a diferencia de las imágenes que vimos en el primer video de esta semana, que fue de Teotihuacán, vemos que aquí resplandece el verdor del pasto, que es una zona de mucha vegetación. Y pues la verdad se ve hermoso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estas culturas, como tienen la misma influencia olmeca, tienen una construcción de sus ciudades o de sus pirámides bastante similar. Otras ciudades importantes de esta zona también son Yagul, Teotitlán y Sachila. En la organización social de los zapotecas existían los gobernantes, que eran los nobles y los sacerdotes, la élite o la clase alta social, donde estaban los guerreros, los caciques y los funcionarios del gobierno, que eran también los que se encargaban de organizar, cobrar tributo, etc. Enseguida viene el resto de la población, que se divide entre comerciantes, campesinos, artesanos y los esclavos al final, que eran la clase con muchos menos derechos. En cuanto a la religión, los zapotecas también eran politeístas. Sus principales dioses eran Tlatlahuaqui, que era el dios del sol y de los astros, Pitaocosobi, que es el dios del maíz, Coquibecelao, el dios de los muertos, y Pitao Cosijo, que era el dios principal para ellos, el dios del trueno, y era responsable de las lluvias y del proteger los cultivos. También creían en supersticiones como el nahualismo, que actualmente lo conocemos como cuando una persona
toma de forma sobrenatural una apariencia de otro ser vivo, de un animal sobre todo. Y pues ellos creían que cuando un recién nacido llegaba a este mundo, nacía, pues, valga la redundancia, debían dejar ceniza en su choza y al día siguiente iban a encontrar marcada en esa ceniza una huella de un animal y que esa huella iba a determinar la personalidad del niño. ¿Sí? Ellos relacionaban las personalidades o el carácter con animales y pensaban que pues se convertían en esos animales al momento de alterarse o, ¿verdad? O molestarse. Entre las aportaciones más importantes de la cultura zapoteca, podemos observar que ellos construyeron centros religiosos, pirámides, juegos de pelota y conservatorios, me faltó una C, perdón. ¿Sí? Y pues con esto ellos lograron medir el ciclo del Sol, de la Luna y de Venus y crearon sus propios calendarios. También desarrollaron una escritura basada en glifos que tallaban en piedra o en hueso o en concha o que pintaban sobre pieles o en cerámica o en muros. Los glifos son como una sílaba, ¿sí? Cada sílaba estaba representada de forma distinta. Por ejemplo, si querían escribir mesa, pues había un glifo o un dibujo para la me y un dibujo para la sa. Entonces ellos escribían, digamos, a partir de dibujos y cada dibujo representaba una sílaba. También desarrollaron la orfebrería, que es el manejo de los metales preciosos como el oro o la plata para elaborar diferentes piezas, ya sea de vasijas, ya sea joyería, collares, anillos, etc. Ellos se dedicaban también, fueron de los primeros en practicar la joyería. Construyeron algunos centros religiosos orientados conforme a los astros. Utilizaron también el talud y el tablero para la decoración de sus templos y un observatorio, como les decía, en forma de punta de flecha. También ellos fueron de los primeros en utilizar la sepultura de las personas cuando fallecían. Primeramente utilizaban cajones rectangulares para ahí colocar a sus muertos y después crearon criptas. Y dentro de la caja o dentro de la cripta colocaban figuras de los dioses en los que ellos creían para que acompañaran al difunto en todo su viaje. Algo muy similar a lo que actualmente hacemos cuando alguien fallece. Vemos que estas aportaciones, algunas han sido heredadas y las seguimos utilizando en la actualidad. La decadencia de los zapotecas. Bueno, este pueblo era, pues como vemos, muy brillante, muy inteligente y era buen guerrero. Pero llegó el momento en que otro pueblo, que eran los mixtecos, pues tomaron también tanta fuerza, eran vecinos, y pues en aquel entonces el que tenía más territorio era el mejor pueblo o era el dueño de todo, no sé cómo lo quieran comprender esto. Entonces pues ocuparon el principal centro ceremonial de los zapotecas, que era Monte Albán, y se impusieron en gran parte del territorio oaxaqueño. Pues los zapotecas, al ver que no la libraban, pues decidieron al principio eran pues prácticamente los esclavos estaban sometidos a los mixtecos. Ya con el tiempo lograron ser sus aliados
conservar un poco de su independencia, es decir, que conservaron sus tradiciones, sus costumbres. Los mixtecos les dieron oportunidad de seguir practicándolas y no nada más aprender las que los mixtecos traían. Y estuvieron viviendo así en paz, incluso se apoyaban, eran aliados cuando otros pueblos venían a atacar tanto a los zapotecas como a los mixtecos. Lo que ocurrió al final fue en la conquista española. Los zapotecas fueron de los últimos pueblos en ser sometidos. Todavía en 1551 fue cuando los españoles lograron vencer a los zapotecas y lograron colonizarlos. Anteriormente intentaron varias veces someterlos por medio de la violencia y los zapotecas ganaban hasta que pues el pueblo tal vez estaba tan débil que ya no toleró o no soportó una lucha más. Y bueno, hasta aquí te dejo la historia de la cultura zapoteca. Entonces, este es el segundo video de la semana 10 de Aprende en Casa y vamos por el tercero, que va a hablar precisamente de la cultura mixteca, y al final de ese video vamos a encontrar la actividad sugerida para esta semana. Nos vemos en el próximo, espero que les haya servido este tema. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.